Buenas tardes, hoy en exclusiva viajamos al corazón de Hidalgo, a un pueblo mágico que ha sido testigo de la historia minera de México y de la llegada de una tradición inglesa que marcó su cultura para siempre. Nos referimos a Real del Monte, un rincón lleno de encanto, gastronomía y leyendas. Conocido por sus minas de plata y por haber sido hogar de los primeros mineros ingleses en el país, desde su icónica gastronomía hasta su misterioso panteón inglés, hoy descubriremos qué hace de este destino un lugar único. No se despeguen, porque en los próximos minutos conoceremos a fondo la magia de Real del Monte. En lo alto de Real del Monte Hidalgo se encuentra un lugar que guarda siglos de historia, un cementerio que lejos de ser un sitio común es un testimonio de la presencia británica en México. Hoy exploramos el Panteón Inglés, un espacio donde la arquitectura, la cultura y el misterio se entrelazan. Fundado en 1851, este cementerio fue notado por Thomas Stafford, un inglés que trabajaba en las minas de la religión. Aquí descansan los restos de mineros británicos y sus familias, quienes llegaron en busca de oportunidades en la industria minera. El panteón inglés destaca por su arquitectura neogótica y sus tumbas mampostería fina. Muchas lápidas están alineadas en dirección a Inglaterra como un último homenaje a la tierra natal de quienes aquí descansan. Este cementerio no es un sitio histórico, sino también un lugar envuelto en leyendas. La tumba de Richard Bell, el payaso inglés que hizo reír a Porfirio Díaz, es una de las más visitadas. Se dice que su lápida no está alineada con las demás porque nunca se sintió reconocido en su país. El Panteón Inglés es más que un cementerio, es un testimonio de la historia, un reflejo de la diversidad cultural y un espacio que nos recuerda que sin importar el origen todos compartimos el mismo destino. ¿Qué otros secretos guardará ese lugar? ¿Cómo influyó la comunidad inglesa en la región de Real del Monte? La comunidad inglesa introdujo nuevas tecnologías mineras, formas de organización laboral y costumbres culturales como el fútbol y el paste. Su influencia marcó profundamente el desarrollo económico y social de la región. ¿Qué papel jugó el Panteón Inglés en la identidad de la población minera? Fue un símbolo de presencia británica y la separación cultural como con la comunidad local, ya que los ingleses no eran enterrados en cementerios católicos. Representaba la diversidad cultural en la época minera. ¿Cómo ha cambiado el panteón con el paso del tiempo? Ha pasado de ser un lugar exclusivo para los ingleses a un sitio histórico abierto al público. Se ha convertido relativamente bien, aunque algunas estructuras requieren restauración. ¿Se han llevado a cabo investigaciones sobre el impacto de la migración británica en la cultura laboral? Sí, varias universidades e investigadores han estudiado el fenómeno, destacando su impacto en la gastronomía, el deporte, la religión y la arquitectura local. ¿Qué elementos arquitectónicos distinguen este cementerio de otros de la misma época? Las tumbas están orientadas hacia Inglaterra. Muchas tienen símbolos masónicos y estructuras góticas, neoclásicas o victorianas. El uso del hierro forjado, el mármol también es distintivo. ¿Cuál es el estado de conservación del Panteón Inglés actualmente? En general está en condiciones aceptables, pero varias tumbas representan desgaste por el clima. Algunas estructuras están fracturadas o cubiertas de vegetación, por lo que se requiere el mantenimiento constante. ¿Qué desafíos presenta la saturación de tumbas y estructuras del cementerio? El principal reto es conservar los materiales originales, como el hierro, piedra, traídos del extranjero, y respetar la arquitectura sin alterar su valor histórico. También hay limitaciones presupuestales. ¿Existen símbolos masónicos o referencias culturales únicas en las lápidas? Sí, muchas tumbas tienen cruces celtas, triángulos, brújulas y símbolos masónicos, además de inscripciones en inglés, epitafios con referencias religiosas anglicanas. ¿Cuál es la relación entre la arquitectura del panteón y la influencia británica en México? La arquitectura del panteón refleja el estilo europeo de la época y intención de mantener la identidad británica incluso después de la muerte. Es una manifestación física que representa presencia cultural extranjera. ¿Qué impresión les deja este sitio cuando lo visitan? La mayoría lo describe como un lugar tranquilo, misterioso y lleno de historia. Les impacta el contraste entre sus arquitecturas y los panteones mexicanos tradicionales. ¿Han escuchado alguna historia o leyenda sobre el Panteón Inglés? Sí, hay leyendas sobre apariciones y ruidos extraños en las tumbas malditas. Algunas personas cuentan que se sienten observadas o que han vivido experiencias inexplicables durante las noches. ¿Por qué creen que este cementerio sigue siendo tan relevante culturalmente? Porque representa una conexión viva entre México y Reino Unido, además de ser un recordatorio de la época minera que define Real del Monte. ¿Cómo creen que la historia del panteón influye en la identidad de Real del Monte?
Refuerza su identidad como pueblo con la herencia multicultural. La historia del panteón es parte del orgullo local, se transmite de generación en generación. ¿Han tenido experiencias personales o anécdotas relacionadas en el lugar? Algunos visitantes y lugareños cuentan que han asistido a recorridos nocturnos que sienten energía especial en el lugar o sienten que tienen familiares que trabajaron con los ingleses en las minas. ¿Qué papel juega el panteón inglés en el turismo de Hidalgo? Uno de los más atractivos históricos más importantes, su singularidad y valor patrimonial lo hace muy visitado por turistas culturales e interesados en la historia. ¿Recibe muchos visitantes extranjeros o nacionales? Sí, especialmente durante festivales. Hay turistas británicos, historiadores, estudiantes y también muchos visitantes nacionales que buscan conocer algo diferente. ¿Cómo reaccionan los turistas cuando descubren la historia del panteón? Se sorprenden al conocer que existe un cementerio británico en México. Les resulta fascinante el contexto histórico y la arquitectura del único. ¿Cómo reaccionan los turistas cuando descubren la historia del panteón? Se sorprenden al conocer que existe un cementerio británico en México. Les resulta fascinante el contexto histórico y la arquitectura única del lugar. ¿Qué eventos o actividades se han realizado en este sitio para promover su valor histórico? Se organizan recorridos guiados y visitas nocturnas, ferias culturales y actividades escolares. También ha incluido en rutas turísticas como la Ruta de la Plata. ¿Crees que el panteón inglés debe ser más promovido como parte del patrimonio cultural en México? Sí, es un sitio con gran valor histórico, arquitectónico y cultural. Promoverlo ayudaría a preservar su memoria y fortalecer el turismo cultural de México. ¿Cómo influyó la comunidad inglesa en la región del Monte? La comunidad británica trajo consigo innovaciones en la extracción subterránea, como la técnica de cajonería y el uso de bombas de vapor. Además, su organización de cooperativas mineras sirvió de modelo para las sociedades de trabajadores locales. ¿Qué papel jugó el panteón inglés en la identidad de la población minera? Funcionó como un espacio de cohesión para los ingleses, reafirmando su pertenencia a un mismo grupo y marcando una frontera cultural que con el tiempo se convirtió también en punto de encuentro de la comunidad local. ¿Existen registros o documentos históricos sobre las personas enterradas aquí? Se conservan libros parroquiales anglicanos y archivos de la Compañía Real del Monte que detallan nombres, fechas de defunción y causas de muerte. Muchos de ellos están digitalizados en la Hemeroteca Nacional. ¿Cómo ha cambiado el panteón con el paso del tiempo? Originalmente limitado a la élite minera, con los años se convirtió en monumento público. En la década de 1980 se declaró sitio de interés histórico y se han añadido senderos interpretativos y señalética. ¿Se han llevado a cabo investigaciones sobre el impacto de la migración británica en la cultura local? Sí, tesis de antropología social han explorado cómo los británicos influyeron en la religión, introducción de iglesias protestantes, las festividades y hasta en el sistema de educación técnica. ¿Qué elementos arquitectónicos distinguen este cementerio de otros de la misma época? Destacan los panteones colectivos con bóvedas de ladrillo, visto y remates en piedra labrada, así como los mausoleos estilo neogótico con arcos apuntados y ventanales con tracería. ¿Cuál es el estado de conservación del panteón inglés actualmente? Aunque algunas lápidas de mármol presentan fisuras, el conjunto estructural mantiene un nivel aceptable gracias a trabajos de consolidación en los años recientes, aunque falta intervención en el drenaje. ¿Qué desafíos presenta la restauración de tumbas y estructuras del cementerio? Restaurar morteros antiguos sin dañar el material original, así como limpiar biopatinas en el mármol sin usar químicos agresivos. Además, conservar el trazado hidráulico de canales pluviales para evitar filtraciones. ¿Existen símbolos masónicos o referencias culturales únicas en las lápidas? Sí, se aprecian escuadras y compases, símbolos solares y esferas armilares, además de inscripciones en latín que hablan de la fraternidad y la esperanza de resurrección. ¿Cuál es la relación entre la arquitectura del panteón y la influencia británica en México? Los estilos victorianos y neogóticos importados ilustran el deseo de recrear un país funerario inglés, trasladando a México el lenguaje arquitectónico de comentarios como Highgate o Kensal Green.
¿Qué impresión les deja ese sitio cuando lo visitan? Lo describen como un remanso de silencio en medio del pueblo, donde la geometría de las tumbas y la vegetación crean un ambiente casi cinematográfico. ¿Han escuchado alguna restauración de las... ¿Han escuchado alguna historia o leyenda sobre el Panteón Inglés? Dicen que en noches de luna llena se oyen pisadas y se ve la silueta de un minero caminando entre las tumbas, tocando una vieja lámpara de carburo. ¿Cómo creen que la historia del panteón influye en la identidad del Real del Monte? Ahí está, ¿no? ¿Por qué creen que este cementerio sigue siendo tan relevante culturalmente? Porque es testimonio palpable de la fusión de tradiciones y porque cada año atrae a grupos de recreacionistas que realizan historiales vivientes para revivir la vida minera. ¿Cómo creen que la historia del panteón influye en la identidad del Real del Monte? Ha generado un sentido de orgullo local. El pueblo no solo es conocido por sus minas, sino también por ser cruce de culturas y leyendas. ¿Han tenido experiencias personales o anécdotas relacionadas con el lugar? Algunos vecinos recuerdan jugar de niños a buscar tesoros entre las tumbas, mientras que visitantes comentan que sienten un escalofrío al pasar junto a un mausoleo en particular. ¿Qué papel juega el Panteón Inglés en el turismo de Hidalgo? Es punto clave en las rutas del turismo patrimonial, cuyas agencias incluyen una visita diurna y nocturna para combinar historia con experiencia sensorial. ¿Reciben muchos visitantes extranjeros o nacionales? Durante la temporada alta pueden llegar a ocupar el 10% del total de turistas de la región. Un 30% de ellos provienen de Europa y América del Norte. ¿Cómo reaccionan los turistas cuando descubren la historia del Panteón? Se sorprenden positivamente. Varios comentan que desconocían la magnitud de la presencia británica y agradecen el contraste con los panteones católicos tradicionales. ¿Qué eventos o actividades se han realizado en este sitio para promover su valor histórico? Además de rutas guiadas, se han hecho conciertos al aire libre con coros góticos, talleres de epigrafía funeraria y festivales de cuento de terror ambientados en el cementerio. ¿Crees que el Panteón Inglés debe ser más promovido como parte del patrimonio cultural mexicano? Absolutamente. Una estrategia podría incluirlo en paquetes de turismo oscuro y alianzas con embajadas para visibilizarlo en ferias internacionales.